Hola, cordial saludo. El primer paso es ingresar aquí al módulo de configuración y en este módulo de configuración vamos a empezar de abajo hacia arriba a ir completando la información de cada uno de estos módulos. Una de las más importante es aquí en la sección de recetas, especificar cada uno de los productos que la empresa produce, cuál es la receta que tiene, es decir, qué insumos consume en su respectiva producción. Posterior a eso, para empezar pues a producir como empresa productora, debemos de hacer unas compras o entradas de los insumos que necesitamos para hacer la producción de nuestros productos. Entonces aquí en el módulo de inventario, en la sección entradas de inventario, podemos venir a especificar la información de los insumos que hayamos comprado. Ya teniendo nuestros insumos, el paso a seguir, que puede ser en paralelo, es que nuestro equipo comercial empiece a hacer cotizaciones, propuestas comerciales a los clientes actuales o los clientes potenciales que estén interesados en nuestros productos. Entonces aquí en el módulo de cotizaciones podemos venir y crear esas propuestas comerciales. Facturas cuando ya directamente se vendió el producto y cotizaciones cuando estemos en negociación con nuestros respectivos clientes o posibles clientes. En paralelo, mientras nuestro equipo comercial va ofreciendo nuestros productos, podemos, ya después de haber hecho la compra de insumos, podemos venir acá al módulo de producción de inventario y especificar cuántas unidades de nuestro producto vamos a producir, y el sistema automáticamente va a identificar el consumo y la transformación de los insumos a realizar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que vamos a producir 10 productos de este producto que se llama OBI. Y entonces el sistema, ¿por qué se gastó 100 unidades de bandas? Porque al momento de registrar aquí la receta, se especificó que para cada producto se consumían 10 bandas. Entonces, así sucesivamente, el sistema genera automáticamente los consumos de inventario. Nuestro principal objetivo con esta aplicación es que los clientes puedan consultar en tiempo real qué cantidades tienen en su bodega, tanto de los insumos como de los productos finales. Entonces aquí en la sección que se llama inventario saldos, uno puede venir a consultar fácilmente esa información. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. En este momento el sistema nos dice que hay 9 unidades del producto final que vende esta empresa. Y aquí en cotizaciones vamos entonces a especificar que hay un cliente que está interesado en comprar, digamos, 20 unidades del producto. Entonces, actualmente tenemos solamente 9 en bodega. Solamente tenemos 9 en bodega, pero el cliente quiere comprar 20. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Pues entonces aquí hay un proceso donde esa cotización tiene que pasar a aprobada. Aquí es donde se va especificando si cuándo se le envió la propuesta al cliente, el cliente cuándo la aprobó. Entonces, como podemos ver, esta cotización ya fue aprobada, ¿cierto? Ya quedó aprobada. Entonces, después de que la cotización queda aprobada, entonces nosotros tenemos que venir a especificar, ¿cierto? Tenemos que venir a especificar normalmente quién es el proveedor relacionado a los insumos de este producto. Podemos seleccionar uno de ellos o alguno de ellos. Entonces vamos a decir que normalmente los insumos relacionados a este producto se los compramos a este proveedor. Y cuando yo le vaya a dar en este botón de órdenes, el sistema va a identificar
cuántas unidades hay de ese producto y cuánto de insumo se tiene que comprar para finalmente poder despachar esas unidades que el cliente nos está solicitando. Entonces le voy a dar clic aquí en el botón de órdenes y como podemos ver el sistema actualiza el estado que estaba aprobado a aprobada con órdenes. Y como podemos ver el sistema automáticamente aquí en el módulo de compras generó una orden de compra relacionado al proveedor que inicialmente está en estado borrador. Entonces yo debo de decirle que ya se la envía al proveedor, actualizar el estado a enviada, ¿cierto? Darle aquí en que está enviada y finalmente que la persona encargada de este proceso la aprobó. Entonces miren que este botón de imprimir está bloqueado porque solamente está enviada. Ya cuando la persona encargada de hacer las aprobaciones de esas órdenes de compra la apruebe, entonces ya se nos habilita el botón de imprimir. Entonces, como podemos ver, el sistema automáticamente generó las cantidades de insumo que se tienen que comprar para poder producir la cantidad del producto final que el cliente está solicitando en la propuesta comercial que fue aceptada. Listo, entonces el proceso que ya seguiría es que pasa el tiempo y ya llega ese insumo, el proveedor me despacha esos insumos a mí. Entonces cuando esos insumos ya llegan, simplemente lo que se tiene que hacer es darle en este botón de entrada. Entonces si nosotros venimos aquí a saldos de productos, vamos a ver que tenemos las mismas cantidades que habíamos visto ahorita, 9 de producto final y estos de los insumos. Inmediatamente yo convierta esta orden de compra en una entrada de inventario, entonces ya desaparece de aquí de órdenes de compra, y si me vengo para inventario ya va a estar aquí en entradas de inventario, es esta número 2, ya se convirtió en una entrada de inventario. Y si me vengo para saldos de productos, vamos a ver que automáticamente crecieron los insumos, porque ya los compramos. Entonces, si yo tengo 9 productos producidos, pero en la cotización me están solicitando 20, entonces yo tendría que producir 11 para poder hacer el despacho de esa compra que me aceptaron. Entonces yo me vendría para acá para producción de inventario, diría que voy a crear una producción de inventario que voy a producir de este producto, necesito 11 unidades para poder llegar a las 20. Entonces le doy guardar y como podemos ver el sistema automáticamente identifica qué se tiene que consumir y si me vengo para saldo de productos, pues vamos a ver que ya tenemos las 20 unidades y los insumos ya me los consumí todos. Entonces esta cotización ya puedo venir y convertirla en una factura. Aquí está en una propuesta comercial, entonces finalmente ya la convierto en una factura. ¿Cierto? Ya queda aquí, ya sale del módulo de propuestas comerciales, de cotizaciones y pasa al módulo de facturación. Y si me vengo para inventario, saldo de productos, pues como podemos ver, ese producto ya quedó en cero porque ya se vendieron esas unidades producidas. En esta sección se pueden ver indicadores de interés relacionado a los dineros y aquí tenemos unos indicadores relacionados al inventario. Acá en el módulo de facturación podemos ver los márgenes que están dejando las ventas, podemos hacer devoluciones de ventas, podemos registrarles pagos a las facturas y identificar los pagos que nos han hecho de las facturas. En el módulo de cotizaciones podemos ver detalles de las cotizaciones, los estados de las distintas cotizaciones, en qué estados están y sus respectivos totales. El módulo de compras nos permite saber entonces qué órdenes de compra tenemos activas, qué devoluciones de compras hemos hecho. En el módulo de inventario adicional también tenemos una sección que se llama salidas de productos, por si en algún momento hay que hacer una salida porque se hizo un ajuste, se hizo una cortesía,
algún producto se perdió, se tiene en consignación, se hizo una garantía, entonces aquí nos da pues como la posibilidad de hacer esas salidas de inventario que no se hacen por ventas. Aquí tenemos la sección de hacer un conteo de inventario. El conteo de inventario es para que el sistema me diga cuántas unidades hay de los productos y los insumos en bodega y yo ir a contarlos y mirar qué diferencias hay y que él me automatice esas diferencias. Aquí tenemos la sección de por cobrar, saber qué facturas me deben los clientes y hace cuántos días y poder después registrar el respectivo pago. Y posterior a esa está la de cuentas por pagar, lo que la empresa debe, que debe de las compras de insumos y que debe de los gastos administrativos. Los gastos administrativos, ¿dónde los manejamos? Los manejamos en esta sección de contabilidad y aquí en gastos administrativos es donde yo puedo manejar. Entonces, todo el dinero que sale de la empresa, que no es por la compra de insumos para la producción, se hace por el módulo de contabilidad, gastos administrativos. Aquí podemos venir y especificar qué gastos hemos tenido de nómina, de arriendo, de servicios públicos, de honorarios o de impuestos. Estas cuentas se pueden configurar aquí en el módulo de configuración. Aquí en la sección de varios pagos vamos a poder registrar los pagos que hagamos sobre esas facturas de gastos administrativos. Aquí vamos a poder ver los comprobantes del dinero que ha salido de la empresa. Las notas créditos que hayamos hecho a facturas. Y aquí tenemos dos secciones muy interesantes para registrar anticipos que nos den los clientes o anticipos que le demos a los proveedores. En la sección de informes, pues tenemos toda una serie de informes para que los usuarios puedan consultar en tiempo real los resultados de sus ventas, las facturas que tienen que pagar, los productos que por alguna razón tienen un saldo negativo, que no debería ocurrir eso, y otro tipo de indicadores. Muchas gracias por la atención. El objetivo de esta aplicación entonces es cubrir toda la planeación y la ejecución productiva de una empresa y que pueda controlar tanto su inventario como el flujo de su dinero. Muchas gracias por la atención.